Muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por haber venido al evento de esta tarde, el evento de la aceleradora de Auna Ideas de la Dirección de Innovación Biomédica. Muchísimas gracias por estar presentes en esta linda tarde de, bueno, casi ya final del verano, toda esta sección de América del Sur, donde nos encontramos presentes la mayoría de los asistentes. Muchísimas gracias por estar aquí. Quien les saluda es su host del día de hoy, Mauricio Power, soy el jefe de educación de la División de Educación de Auna Ideas. Y el día de hoy vamos a tener una charla muy interesante justamente sobre retos de la salud digital, relacionado justo a la presentación de la aceleradora de Auna Ideas del 2022. Entonces voy a ir pasando para ver los puntos de la agenda y luego les voy a presentar hoy día a nuestros panelistas. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? ¿Qué es Auna Ideas? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos en el día a día? Vamos a tener una charla muy interesante sobre los retos de la salud digital, donde nos va a acompañar María Clara Mesa, que es Chief Growth Officer de Alternova, y el doctor Andrés Vázquez, que es el director de innovación biomédica en Auna Ideas. Finalmente les vamos a presentar el programa de la aceleradora de Auna Ideas y dejamos abierto a preguntas para el cierre de la sesión. Entonces, ahora les voy a hablar rápidamente, porque sé que a eso no han venido, pero para no aburrirlos les tengo que dar un poco de contexto. ¿Qué es Auna Ideas? Entonces, Auna Ideas es justamente el laboratorio de innovación del Grupo A1 y se dedican a 4 divisiones en particular. La división de investigación, la división de educación, la división de innovación y la de proyección social. Hoy, el día de hoy, el evento por el cual estamos reunidos justamente está relacionado a la división de innovación, donde el enfoque del día a día es liderar la innovación disruptiva y acelerar el intraemprendimiento en salud. Esas son las 4 divisiones de Auna Ideas, y ahora vamos a ir justamente a ver un poco más sobre la división de innovación biomédica y Health Tech. Dale. Los programas que tiene la división de innovación de Auna Ideas son 3 grandes programas en particular. La aceleradora, donde en el programa de la aceleradora lo que hacemos es facilitar el desarrollo, la prueba en la implementación rápida y disciplinada de nuevas estrategias para reinventar la prestación de atención médica, obtener mejores resultados, valor y experiencia de nuestros pacientes. El programa Tu Gran Idea es un programa de crowdsourcing, propone un reto de innovación abierto a toda la organización en el que colaboradores de Auna pueden presentar, calificar y comentar sobre ideas. Finalmente, el programa Incubadora Auna Ideas desarrolla modelos innovadores de productos, servicios y centros innovadores que agreguen valor y diferenciales a la atención de nuestros pacientes.
basados en principios de formación de equipos multidisciplinarios. Estos son los 3 grandes programas que maneja la División de Innovación Biomédica y Health Tech en Auna Ideas: la aceleradora, Tu Gran Idea y incubadora. Ahora sí, vamos a ver, el día de hoy tenemos una charla muy interesante sobre los retos de la salud digital. Y para eso nos acompaña María Clara Mesa, que es Chief Growth Officer de Alternova. Les voy a hacer una pequeña intro sobre María Clara. Ella es una emprendedora social apasionada por comprender la condición humana y por desarrollar tecnología que nos ayude a vivir mejor. Ella es socia en Alternova, que es una empresa de software enfocada en el desarrollo de productos y plataformas interactivas de salud digital, dentro de las que caben videojuegos y experiencias en realidad virtual que actúan como terapias digitales. Alternova trabaja hoy con instituciones como Stanford, Takeda, MIT y múltiples startups de salud digital. Y también tenemos el día de hoy acompañándonos al doctor Andrés Vázquez. El siguiente. El doctor Andrés Vázquez es el director de la División de Innovación Biomédica. El doctor Andrés Vázquez ha estudiado en la Escuela Colombiana de Medicina, Universidad del Bosque, tiene un máster en Economía por la Universidad de los Andes. Él es especialista en radiología e imágenes diagnósticas por la Fundación Santa Fe de Bogotá. Es superespecialista en imágenes cardiotorácicas por la Universidad de Yale. Ha hecho una especialización en inteligencia artificial y machine learning y en Health Informatics por la Universidad de Columbia. El día de hoy ambos van a ser nuestros panelistas y vamos a ir resolviendo algunas preguntas que estoy seguro que les van a parecer muy interesantes. Por ejemplo, les voy a hablar de algunos mitos sobre salud digital, ¿no? O sea, muchos cuando hablan de salud digital se preguntan ¿qué es salud digital? Entonces algunos responden, por ejemplo, puede ser sistematización de operación, puede ser transformación digital, puede ser oferta de salud online, pero ¿es realmente eso? María Clara, buenas tardes y bienvenida a esta charla en esta bonita tarde de verano. Por favor, cuéntanos qué es lo que opinas y qué es lo que crees que es salud digital. Bueno, yo creo que primero, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor compartir, estar aquí con todos ustedes, y la idea es que este espacio sea un espacio en el que puedan preguntar lo que se les ocurra y en el que Andrés y yo les compartamos un poco de lo que hemos vivido trabajando en esta industria. Entonces, para mí la salud digital es básicamente valerse de tecnología como un medio para escalar o para mejorar o para reducir el costo del diagnóstico, de la intervención o del acompañamiento a tratamientos de salud. Básicamente es usar la tecnología como un medio para mejorar el acceso o para mejorar la experiencia de salud. Así digamos que de forma holística definiría yo qué es salud digital. Perfecto. Y justamente es un punto muy importante el que mencionas, ¿no? Sobre el uso de la tecnología para mejorar, ¿no? Justamente la atención de nuestros pacientes. Y allí también quisiera invitar, por favor, al doctor Andrés Vázquez. Doctor Andrés Vázquez, buenas tardes, para que nos dé su apreciación sobre lo que él considera que es salud digital. Hola Mauricio, buenas tardes y buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Pues Mauricio, salud digital es un tema y es una definición que si uno hace la labor de googlear tal vez va a encontrar muchas definiciones y definiciones que van desde simplemente digitalización de sistemas de salud hasta cosas más allá. Pero realmente, ¿cómo veo yo la salud digital? La salud digital, y eso es uno de esos temas de controversia y tal como lo mencionas ahí, se ha creído que el digitalizar los sistemas de salud es ser salud digital. Y eso no es salud digital. María lo decía y era cómo proveer servicios de salud a través de medios digitales, pero es también cómo yo obtengo datos del paciente de maneras no tradicionales. ¿Cuál es la manera tradicional de obtener datos del paciente? Básicos dos: el examen físico y la entrevista con el paciente. Yo creo que ese es el modelo de la medicina tradicional, históricamente ha sido así, y esa es la base fundamental de lo que es la carrera de la medicina. Pero ya con las nuevas tecnologías, con la aparición de múltiples herramientas que le permiten a uno tener datos
una gran cantidad de datos, aparece la salud digital y esa es esa transformación hacia cómo obtengo yo información de los pacientes de otras maneras ligado con la tecnología. Entonces ahí aparece la monitorización digital. Cómo aparecen todos estos dispositivos de múltiples compañías en donde son capaces de obtener información en tiempo real de pacientes, de grandes cortes de pacientes que antes no teníamos. La medicina siempre se ha caracterizado por tener un modelo de tomarle fotos al momento de la historia de un paciente, pero no tenemos toda una línea de visualización completa en una línea del tiempo de cómo es ese paciente. Una cosa es el tema de cómo lo veo yo desde el punto de vista cuando va a una consulta y cuando finalmente yo veo todo ese paciente entre consulta y consulta. Y ahí es súper importante la salud digital. Entonces, ahí para concluir es cómo a través de un sistema binario de unos y ceros básico, que es básicamente la computación, cómo logro yo obtener información de los pacientes. No es digitalizar ni es vender servicios de salud. El equipo de nosotros hace mucho scouting y como verán en una aceleradora externa que estamos arrancando a iniciar, hacemos mucho scouting y vienen startups de nosotros a decirnos, no somos una startup en salud digital. Y dicen, bueno, ¿qué tiene? No, tengo un sistema de agendamiento. Sorry, pero eso no es una startup de salud digital. Eso es digitalización de procesos en salud, que es diferente. Entonces yo creo que es ahí, obtener cómo obtengo yo datos valiosos de los pacientes a través de tecnologías de la información. Y ahí es importante esa gran diferencia y ese cambio de concepto. Y yo ahí Doctor, creo que Andrés lo dijo súper bien y conectado con lo que yo les decía al principio, es usar la tecnología ¿para qué? ¿Qué le ayuda a uno a hacer la tecnología en salud? Le ayuda a uno a hacer manufactura, por ejemplo, de dispositivos médicos de forma más fácil, le ayuda a acelerar el proceso de descubrir nuevas terapias y de descubrir nuevas enfermedades o nuevas condiciones, le ayuda a monitorear pacientes de forma remota, le ayuda a hacer más fácil la diversificación en estudios clínicos que normalmente están muy sesgados a hombres blancos ojiazules americanos. Le ayuda a aumentar la capacidad y la certeza en las decisiones que toma un médico y a dedicarse más a cuidar a ese paciente. Le ayuda a facilitar cuidar o le ayuda a facilitarle a una persona que tiene una condición crónica vivir mejor con su condición. Le ayuda a conectar pacientes entre ellos y a crear comunidades entre pacientes. Y pienso yo, conectado con el punto de Andrés de la data, ayuda también a los pacientes a estar empoderados sobre su salud, a tener control sobre sus datos y a tener un entendimiento de qué es lo que les está pasando, que creo que eso es una de las grandes potencias, sobre todo en una región como Latinoamérica, poner esos datos en manos de los pacientes para que puedan empoderarse de su salud y no sea siempre un misterio cuando uno llega donde un médico a descubrir y adivinar a ver qué es lo que le pasa, sino que uno a través de los datos que uno recolecta con dispositivos que usa todos los días pueda entender qué le está pasando o por lo menos pueda saber cuándo debe ir donde un médico o cuándo debe buscar atención. muchísimas gracias, María Clara y doctor Vázquez. Y justamente antes de continuar con otro de los mitos que queremos conversar para poder unir justamente ambos puntos, es muy importante lo que mencionan, sobre todo porque no solamente es digitalizar procesos, ¿no? Como mencionó el doctor Vázquez, sino está relacionado a la recolección de los datos, como el pasado, donde antes las historias clínicas las teníamos de manera pues, presencial, en papeles, ¿no? Cómo poder ciertamente digitalizar ese proceso, pero para utilizar esos datos en pos de la mejora de nuestros pacientes. Y allí es donde les quiero preguntar ahora sobre la implementación, ¿no? Porque justamente la idea está presente, es recolectar estos datos, cómo los usamos para la mejora de nuestros pacientes, pero tenemos que, por ejemplo, el 40% de las iniciativas de salud digital fallan en la etapa de la implementación. Entonces, María Clara, por favor, no sé qué nos podrías comentar al respecto sobre, tenemos ya esta idea por ejemplo, un proyecto en salud digital, pero ¿cómo procedemos ahora a la etapa de implementación? ¿Cómo asegurarnos de que nuestro proyecto no se quede simplemente en idea? María Clara Doctor, nos perdió.
O doctor Andrés Vázquez, por favor, Ya adelante. volví, se me cayó por un segundo. Dale. Si quieres María, voy, si María quieres voy, Clara, mientras que adelante. arreglas tú. Ah, dale, dale, ya volviste. Dale, que se me perdió la pregunta, así que responde y ya la cojo yo. La siguiente. Listo. No, el tema de la implementación, el tema de la implementación también es un reto y es un reto que que tiene como varias aristas. Primero, fallas de concepto y es desde el punto de vista de diseño. A mí me duele decirlo, pero muchos emprendimientos y muchas soluciones que se ofrecen están construidas porque X, Y o Z se le ocurrió, pensó que esa era una buena idea, pero no tienen contexto de los problemas reales. Entonces, fallas de la implementación arrancan desde la concepción. En Latinoamérica, las startups, lastimosamente, en Health Tech, están fallando en validación. Lo vemos de nuevo, toco el tema del scouting que hace el equipo nuestro y en las posibilidades que tenemos nosotros de invertir o de traer a nuevas startups a nuestro ecosistema. Vemos que estas startups fallan en la validación, no vienen con una validación correcta y eso también es una barrera inmensa en la implementación. Hay una cultura detrás, definitivamente, y el mundo médico y el mundo de la medicina lastimosamente siempre ha ido rezagado respecto a la tecnología. Es un tema cultural como propio también de la profesión. Hay una barrera fuertísima de entrada de la tecnología y muchas veces esas implementaciones fallan. Entonces, por eso les decía que desde el punto de vista de concepto y de inicio de cualquier implementación, es ir al punto doloroso desde de creación, que son los médicos, las enfermeras, el paciente, hacer un análisis contextual del problema a solucionar, porque si no, si uno llega ya con la solución no es tan fácil, o sea, no es como, en salud lastimosamente no es como salir y comprar la suite de Microsoft y instalarla y funcionó, en salud definitivamente eso no funciona, eso tiene muchas fallas desde el punto de vista humano y despliegue. Entonces el diseño debe estar centrado y esto es una palabra que a mí a veces me genera mucho conflicto y es que todo el mundo habla de que damos atención y que está desarrollado centrado en el paciente, pero uno va a ver que está centrado en el paciente, no, es que nuestra organización es una organización centrada en el paciente, lo ve uno en múltiples organizaciones, lo uno ve y hay filas, los pacientes están haciendo fila, los call centers no funcionan, el paciente va a pedir copias de su historia clínica y no la pueden obtener, se pierden medicamentos por falta de sistemas organizados y eso pasa porque realmente no hay un desarrollo de estas tecnologías desde el core del problema, sino viene alguien externo, dice, tengo la idea que va a solucionar los problemas, la implementa y pues falla. Entonces, ahí hay un tema súper importante en las fallas de la implementación y por eso tenemos tantas tasas altas de fallas en las implementaciones de la tecnología y en salud digital, pues mucho más. A cualquier persona podría decir, no, pues simplemente le ponemos, vamos a medirle frecuencia cardíaca a todos los pacientes y vamos a hacer electrocardiogramas y voy a hacer un plan piloto en tal población del Perú o tal población de Argentina o tal población de Colombia. Y va uno a ver y pues menos del 2% de la población tiene, por ejemplo, un Apple Watch. Entonces, de nada sirve tener esas ideas voladas y no bajarlas a la realidad y no crearlas desde la realidad del problema. Entonces, yo creo que esa es una de las grandes falencias que tenemos, y sumado al tema cultural, que es durísimo, el tema de cambio de concepción desde los profesionales de la salud, de cómo esto nos ayuda y no nos empeora nuestro trabajo, y finalmente el despliegue. El despliegue tiene, después de haber hecho la validación, no tener un adecuado despliegue con formulaciones claras y emisiones claras, simplemente termina siendo como cierto grado de saludo a la bandera, por decirlo así, y por eso uno ve tantas fallas en salud digital y tan alto esta tasa de falla de implementación. Y así yo creo que así lo veo yo y pues lo he vivido personalmente.
Yo creo que lo que dijo Andrés, o sea, no quiero volver a repetir lo mismo que ella dijo, simplemente decir que el tema de la educación, o sea, explicarle y contarle y educar a los médicos desde su formación para que entiendan que usar tecnología les puede ayudar incluso a hacer, a, digamos que a ejercer su vocación de forma más exponencial, ¿cierto? A llegarle a más pacientes, a generar más impacto en el mundo. Creo que eso es algo que va desde la educación superior y que debe abordarse. Y creo que esos espacios son precisamente para crear esa conciencia. Ese tema de la educación me parece fundamental y creo que educar puede ayudar a resolver el problema o la barrera de los cambios culturales que implica decirle a una persona en un hospital, venga, es que usted tiene que montarse en este software porque le va a hacer su trabajo más fácil. Sí, pero es que yo ya estoy acostumbrado a este y ya sé usar este y esa es la forma como lo he hecho siempre. Creo que si creamos esa conciencia de que desde que los profesionales de la salud están en formación, ese cambio o esa implementación de nuevas herramientas puede ser más fácil en el futuro. Es simplemente para darle fuerza a ese punto que dijo Andrés, que me parece vital. Otro punto que quiero, digamos, yo montar o adicionar a este tema de los retos en salud digital es también la desconexión entre la academia y lo que pasa en la vida real en un hospital o en una clínica. Se hacen unas cosas, y digamos que hablo desde ahí porque mi empresa desarrolla muchas aplicaciones, la ciencia para probar cosas, pero que después se quedan en un laboratorio y no pasan realmente a implementarse en un hospital o en una clínica. Entonces, sumaría a esa lista de retos también esa desconexión entre lo que pasa en la academia y los nuevos descubrimientos científicos y lo que realmente se usa en un hospital. Hay otros dos retos de salud digital que yo quisiera añadir a esta lista de la implementación, y es que las soluciones de salud, o sea, o una aplicación móvil que se usa para monitorear a un paciente, o algo en el Apple Watch, por ejemplo, para tratar el mareo en los pacientes con cáncer, todo eso son soluciones por silos que es difícil integrarlas como en el workflow o en el paso a paso de lo que pasa en un hospital. Y si no se tiene, digamos que trazabilidad de cuáles son todas esas soluciones que un hospital grande, por ejemplo, un sistema de hospitales como aún está desarrollando, es difícil que creen el impacto que tienen el potencial para crear, ¿cierto? Entonces, como las soluciones por silos dentro de un mismo sistema, por ejemplo, de hospitales, es otro reto difícil, pero que hay que atacarlo. Otro tema también que yo he visto en Latinoamérica que es un reto que debemos abordar es conectarnos más entre las compañías, conectarnos más entre las soluciones que se están creando en Latinoamérica, porque pienso yo que por silos hacemos menos. Pienso yo que creando sinergias y colaborando con compañías que complementen a otras es una forma, o es la mejor forma, digamos, o una forma de abordar estos retos. Entonces, para complementar lo que dijo Andrés, el tema de las soluciones por silos, las empresas por silos y la desconexión entre la academia y lo que pasa en la vida real en un hospital. Gracias, María Clara. Y justamente allí ya estabas tocando un punto en el cual íbamos a ahora entrar justo a lo que es integración, ¿no? Pero antes de cerrar ese tema de entrar a integración y cerrar, por ejemplo, lo que estamos conversando sobre implementación, yo también me llevo bastante lo que menciona el doctor Andrés sobre las soluciones centradas en el usuario, ¿no? Es decir, pensar, ok, tengo esta gran idea, pero ¿has pensado en quién? ¿Para quién? ¿Quién es tu usuario? ¿No? ¿Para quién va a ser esta idea? Entonces, como dice justamente el doctor Vázquez, es también pensar para quién va a ser, está destinada esta idea, y allí falla, ¿no? Muchas de las implementaciones, porque está la idea, pero no, ni siquiera se ha pensado para quién. Pero ahora, María Clara, justo lo que tú estás comentando de estas soluciones en silos, ahora quería conversar un poco más, de repente, pues, ahondar un poquito en estos temas de integración, ¿no? Porque 80% de las iniciativas de salud digital no tienen una integración end-to-end a sistemas core, ¿no? Y básicamente terminan siendo, como tú has ido mencionando, soluciones en silos, pero que al final no se integran. Entonces, ¿podrías ahí comentarnos un poquito más al respecto? Yo creo que aquí conoce muchísimo más Andrés que yo, pero desde lo que yo he visto, puede ser desde un bloqueo de tal cual de tecnología, o sea, que los sistemas y los softwares que usa un hospital, por ejemplo, para operar no soportan, no permiten conectarse con una aplicación móvil, entonces simplemente es imposible tecnológicamente poner a funcionar o poner en producción o poner, un ejemplo muy sencillo, poner en una interfaz en la que el médico pueda ver un algoritmo de inteligencia artificial que le permita detectar una enfermedad más rápido. Hay veces que la tecnología que tiene un hospital no permite que eso suceda. Sobre todo en esos temas de inteligencia artificial es muy evidente que es difícil implementarse.
¿cierto? Porque es difícil conectarse a todos los pedazos de software que tiene un hospital y que producen un montón de datos para poder crear esos algoritmos y poderlos poner a funcionar, poderlos poner en los ojos del médico para que tome una decisión real. He visto muchas veces ese caso de no poder implementar algoritmos de inteligencia artificial porque el software que utiliza el hospital para funcionar simplemente no lo permite. También he visto que se quedan ese tipo de soluciones que son maravillosas y que le pueden hacer al médico la vida más fácil y, como les decía al principio, hacerlo ejercer su vocación de forma real, que es realmente cuidar al paciente y no sentarse detrás de un computador a llenar papeles, ¿cierto? Para eso no educaron al médico ni eso es lo que le gusta hacer, pero a veces la tecnología no lo permite y a veces no creamos la conciencia de forma temprana y ese cambio cultural de embutirle al médico después de todas las tareas que tiene que hacer y de todo lo que tiene que hacer y el colapso del sistema de salud y que ya sabemos que hay una escasez enorme de personal de la salud. Además, tenerle que decir, venga, que esto es otra tarea para usted hacer, ese tema cultural es otro tema súper delicado. Entonces, he visto las dos cosas, por lo menos en los proyectos en los que yo he tenido la oportunidad de estar involucrada. Tanto ese bloqueo tecnológico, tenemos tecnologías que funcionan en hospitales todavía que son viejísimas, o sea, que tienen 20 y 30 años. Y uno dice, ¿cómo funciona este hospital todavía con una tecnología de 30 años? Entonces, ¿cómo vas a traer un algoritmo de inteligencia artificial que hace unas cosas súper voladas, así como le dice Andrés, y súper poderosas, y que realmente puede ayudar o a la detección temprana, o ayudar a esa persona a vivir mejor, o a reducir el tiempo que un médico dedica a hacer cosas administrativas, etcétera, pero simplemente el software que hay en el hospital no lo soporta, no lo permite? Y o simplemente el médico está demasiado saturado de cosas administrativas que tiene que hacer, y si yo le digo y le pongo otra tarea, pues va a haber rechazo, ¿cierto? Entonces es todo ese tema, y con toda la razón. O sea, no estoy aquí echándole la culpa a los médicos, sino con toda la razón pasa eso. Entonces es un tema de comunicación, es un tema de educación y es un tema también de los retos tecnológicos de implementar todas esas soluciones que pueden cambiar realmente la vida del médico y la vida del paciente. Sí, a mí la integración me genera problemas en mi diario vivir. Y creo que María Clara toca un tema y creo que trata de explicar todas las aristas y creo que no puedo estar más de acuerdo con ella. Y sentándolo un poquito más ya desde lo que es la operación como tal, uno tiene varias cosas ahí. Primero, como muy bien lo dice ella, muchas organizaciones tienen sistemas ya legacy que no están hechos como para tener una respuesta positiva a estas nuevas tecnologías. Entonces, básicamente están encerrados en una caja de seguridad que básicamente es impenetrable. Y que no permite una conexión de estas nuevas tecnologías. ¿Eso a qué lleva? Y eso ha llevado en el mundo a tener un movimiento de decir, venga, necesitamos, como existen en otros sectores, de otros sectores económicos, necesitamos empezar a hablar el mismo idioma. Entonces, aparece ya hace varios años atrás el HL7, ahora con el movimiento del FIRE, y todo esto hace que nosotros podamos ahora sí realmente tener un mundo de conectividad más transversal y que es un tema en que yo soy muy insistente, y es que el paciente debe ser el dueño de su información, no las organizaciones. No puede ser posible que si yo estoy en la costa de San Francisco y me mudo a Nueva York, no pueda transportar mi información clínica. O sea, imposible, eso es imposible, porque yo sí puedo viajar entre países y sé que la plata que tengo en el banco es la misma que me aparece en Nueva York y es la misma que tengo en Bogotá. Entonces, eso básicamente lo que hace es que el mundo gire y que el sector gire a universalizar un mismo lenguaje, y yo creo que se está haciendo hacia allá, pero entonces ya viene el tema cultural y organizacional de decir, necesitamos movernos hacia ese mundo y adaptarnos a esa conectividad que cada vez debe ser mayor. Ahí el tema de las integraciones, esos sistemas viejos, pues definitivamente seguramente van a seguir existiendo. Eso, hacer cambios. Estuve en un cambio en una de las universidades donde estudié, en donde rápidamente compró todo el sistema de salud de un estado entero y todos con diferentes sistemas, y fue un cambio doloroso, costosísimo, que se logró casi en 10 años unificar a solo un sistema que era Epic, pero antes pues
era completamente impensable. Entonces, el reto está ahí, el otro reto también, y es una falta cultural que tenemos en Latinoamérica, y es que en salud, IT está manejado por ingenieros y solo manejado por ingenieros, y no están conectados al mundo médico. Estados Unidos y en Europa luego se dieron cuenta que eso era una falla y que no había una conexión entre el mundo médico y el mundo de IT. Entonces empezaron las organizaciones a pensar en tener cuál era ese pivot entre ambas áreas y empezó a aparecer esa posición que ahora conocemos como el Chief Information Medical Officer que tienen los hospitales en Estados Unidos. Y es una posición de un médico que tiene la capacidad de hablar el lenguaje de los de IT y conoce perfectamente el lenguaje médico y puede hacer esa conexión. ¿Eso a qué va? Va, y es que uno ve en múltiples organizaciones que compran sistemas y esos sistemas los van comprando, los van implementando, pero nunca se dieron cuenta que esa no era la solución a los problemas de la operación médica. Y entonces básicamente compran sistemas, no hablar de marcas, pero compran un sistema que no está hecho para hacer una historia clínica, que está hecho para manejar inventarios, para manejar otro tipo de cosas, pero no está inventado para usarlo en medicina, y lo tratan de meter a la fuerza y funcionar, y pues ahí les funcionará desde el punto de vista procesal, pero cuando ustedes van a sacar data de ahí, no tienen nada. Y la base fundamental de la salud digital definitivamente son los datos. Si uno no tiene datos, no puede decir que tiene un ecosistema de salud digital. Entonces, ahí el reto es que las organizaciones tienen que aprender de estas experiencias en otros países, de otras organizaciones, y decir que ese mundo de IT y ese mundo médico tiene que empezar a hablar, porque si no van a seguir cada uno por su lado y las integraciones son un dolor de cabeza. María lo decía, yo puedo tener un medidor en un Apple Watch, pero si no sé cómo sacar la información y meterla dentro de la historia clínica del paciente, no hago nada. Entonces, cada vez lo que se está haciendo es que los desarrollos deben ir centrados en estos nuevos lenguajes que son universales, por decirlo así, que empecemos a hablar de los conceptos de los Health Data Lakes, donde tengamos grandes cantidades de data buena, organizada, obtenida adecuadamente, y que los diferentes sistemas core que uno tenga puedan consumirla y puedan también añadirle más información. Así yo tengo un análisis contextual de todo el paciente y no solamente tengo eventos separados que no puedo unir. Entonces, ese es un reto y la integración realmente es un punto doloroso y mucho más en Latinoamérica. Entonces, ese es un tema que nos podría aquí quedarnos 2 horas discutiendo el tema de integraciones, pero eso es como en conclusión como yo lo veo y como lo estamos manejando. Yo creo que no sobra, porque de pronto hay personas que nos están escuchando que no saben qué es FHIR y que no saben qué es HL7 y eso qué significa, y quiero explicarlo como en las palabras más coloquiales posibles, y le pido a Andrés que me complemente, que es mucho más técnico que yo, pero básicamente a donde va el mundo de la salud es a que todos estos pedazos de software y todos estos pedazos de hardware y todas estas tecnologías súper chéveres produzcan datos que estén en el mismo estándar, que estén en el mismo idioma, para que todos estos pedazos de software puedan hablarse entre ellos. Es decir, si yo tengo una aplicación, por ejemplo, yo soy un paciente con cáncer y tengo una aplicación que me ayuda con mi parte de salud mental, que me ayuda a llevarle el track a los síntomas que tengo, que me ayuda a saber cuándo tengo citas, que me ayuda a hacerme la vida más fácil como un paciente que vive con una condición crónica. Los datos que produce esa aplicación deben estar en el mismo idioma de lo que yo tengo en mi historia clínica digital, que es cuando yo voy al hospital, qué medicamentos me mandan, qué exámenes me mandan a hacer, que todos esos datos que yo acumulo en la aplicación que me ayuda a vivir mejor con mi cáncer lleguen a esa historia clínica digital para que el día que yo vaya a una clínica o a un hospital en persona, el médico pueda saber qué pasó conmigo en esos 6 meses que llevo usando esa aplicación como paciente de una condición crónica. Entonces, eso es lo que se llama interoperabilidad, que es hacer que todos estos sistemas en salud conversen entre ellos para que los datos estén en el mismo idioma y puedan usarse en la misma parte. No sé si Andrés quiere complementar.
No, yo complementarme creo ahí, pero que a eso se refiere FIRE y HL7, que era lo que Yo estaba creo que diciendo has Andrés. hecho, yo creo que has hecho un muy buen resumen, es eso. Y ahí aparecen ya nuevas tecnologías, entonces ya uno puede meterle aquí el tema de blockchain. Lo que mencionaba al inicio, una de las cosas que todavía se me hace increíble que no logremos es esa portabilidad, de que el paciente sea el dueño de su información y lo atiendan aquí en el hospital Y, Z o X, él pueda transferir su información. Eso todavía sigue siendo utópico en salud. Y entonces las organizaciones se ven sumadas a un hype que es la de salud digital. Entonces todo el mundo empieza a hablar de salud digital. Pero entonces uno va y dice, bueno, muéstrame el modelo de salud digital, ¿cuál es? Pucha, sí, muy bonito, seguramente unas cosas que funcionarán, pero sin embargo, si no tiene unos sistemas core que sean capaces de integrarse, de comunicarse, de tener esa interoperabilidad, pues el resto estamos hablando carreta. Y se crean, son Frankensteins de múltiples soluciones que, como lo decía María Clara, van en silos aparte y que pues es información muy linda, pero que realmente no afecta positivamente al paciente, ni tampoco los servicios. Yo creo que los lentifica, los vuelve más robustos y más complejos. Y ahí es donde también entonces comienza a fallar la salud digital, porque dicen, no, pues qué lío tener toda esta información, pero para esa información tengo que reprocesarla y no pasarle en Excel, y el Excel pasárselo al DIT para que me la suba a la historia clínica. Bueno, ahí uno se puede encontrar un montón de cosas que realmente lo que hace es, pucha, detener ese avance, y por eso el pilar fundamental de un modelo exitoso de salud digital es la integración de los sistemas core. Mientras que uno en sus sistemas core como organización no logre unirlos en estas nuevas líneas de comunicaciones que mencionaba María Clara, que son el FHIR, el HL7, para hablar un idioma universal, no estamos haciendo nada. Entonces, ese es como el mensaje respecto a integración. Pero yo creo que ahí también podemos ver la potencia, o sea, cuál es la posibilidad de que eso pase. Y creo que yo, Uf, digamos que yo sueño y tengo mucha ilusión de que la salud se convierta en un tema global. Que si yo soy un paciente que me atiende no en un hospital en Colombia y luego me voy a China, bueno, en China muy difícil, pero me voy a España y me atienden en un hospital allá, mi información puede estar allá, ¿cierto? Y me puedan cuidar de la misma forma, como si me cuidara el mismo médico al que llevo yendo 10 años. Y allá es donde va ese tema de interoperabilidad, que todos los sistemas en el mundo estén en ese mismo idioma para que la salud sea un derecho global, un exacto, servicio al que uno tenga acceso de forma global. Que eso es exacto. como lo lindo, pues, y a donde queremos ir. Y por ejemplo, el COVID fue un reto, y puso un challenge inmenso a los sistemas de salud. Y la respuesta desde el punto de vista como operativo fue buena, funcionó, se salvó un montón de gente, pero si ustedes hacen un análisis ácido de cómo fue la respuesta tecnológica, uf, fue muy difícil. Hubo un boom de la telesalud, ¿verdad? Y el telehealth aumentó un montón, pero vayan ustedes a ver las soluciones de telesalud que hay. Son un Zoom integrado, un sistema, pero pues que no habla con la historia del paciente. Por ejemplo, ¿por qué no tener una integración con la historia clínica que sea capaz de hacer un análisis contextual de la conversación con el paciente? Esas herramientas ya existen, son fáciles de desplegar, que me analice la voz del paciente cómo está, que me grabe completamente la conversación, que esa conversación vaya añadida a la historia clínica. Nada de eso pudo ser posible. ¿Por qué? Por la falta de integración. Entonces ahí aparecieron algunas startups que se movieron sobre el tema, pero están completamente desintegradas. Entonces, por eso les mencionaba que yo creo que es un tema que uno puede quedarse aquí hablando horas enteras, pero la oportunidad es gigante, como le dice María Clara. Tal vez María Clara ve el lado, la luz, y yo lo veo por el lado de la oscuridad. Pero sí, es un reto no menor, súper interesante, que seguramente va a ser muy doloroso, largo, pero que hay que hacerlo. Hacerlo, los gobiernos se están moviendo a eso. Chile creo que ha hecho un ejercicio súper interesante en empezar a hablar y decir, vamos a movernos a un modelo FHIR. Nos estamos moviendo a un modelo FHIR. Colombia hace como 2 o 3 años sacó
mini reglamentación de cómo debería ser la interoperabilidad, algo muy a vuelo alto, nada muy específico, pero ya son como pinitos iniciales que se arrancan desde los gobiernos a decir, necesitamos empezar a hablar el mismo idioma e integrarnos y que esto no sea tan doloroso, porque sigue siendo muy doloroso. Muchísimas gracias, doctor Vázquez y María Clara, por, digamos, esta sección que ha sido bien extensa, pero muy interesante sobre temas de integración. Y allí empezamos a ver también cosas como en las ofertas que están haciendo en los países, ¿no? En relación a la educación también. Por ejemplo, agarrando uno de los comentarios que en el chat, que por cierto no lo he mencionado, pero por favor, si bien al final tenemos preguntas, pueden ir poniendo preguntas y comentarios en el chat. Adelante. Y tomando uno de los comentarios en el chat, mencionaba sobre, por ejemplo, la informática en la salud, ¿no? Entonces empezamos a ver oferta ya de cursos, de universidades, más relacionados ya a este cambio, ¿no? A este cambio en la educación, sobre cómo empezar a aprender sobre informática en la salud, informática médica, cómo llegar a esos datos, cómo poder enseñar a lograr ese análisis en datos, y también cursos relacionados a salud digital. Entonces, allí la educación juega un papel importante justamente en romper estos mitos que pueden haber, pero hay otra pregunta muy importante, que es sobre los costos, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que es una barrera justamente para las iniciativas de salud digital, ¿no? La educación justamente creo que es una de las barreras que poco a poco se van a ir rompiendo. Pero ¿qué me dicen, por ejemplo, de los costos de las iniciativas? ¿Ustedes creen que es una barrera importante para las iniciativas de salud digital? Yo digamos que puedo hablar desde mi experiencia de lo que he visto más en el mercado de Estados Unidos que en Latinoamérica, pero desde mi perspectiva sí, creo que la salud digital es todavía una industria que tiene unas barreras de entrada altas, es decir, para uno empezar a desarrollar un producto de software o de hardware necesita bastante dinero, sin contar con que es muy riesgoso y es muy competido y es muy difícil entrarle a ese sector, es muy difícil vender, ¿cierto? Venderle a un hospital, venderle a una aseguradora. Entonces, es desarrollar un producto de software, por ejemplo, en salud, además de que es costoso desarrollarlo, además de que es riesgoso porque uno tiene que probar científicamente, por ejemplo, que funciona en muchos de los casos, además es difícil venderlo. Entonces, pienso que es una industria que sí tiene bastantes barreras de entrada desde todos los puntos de vista. Y también por eso ahí veo oportunidades de generar herramientas que permitan hacer eso de forma más fácil, generar herramientas que le permitan a la gente no tener que pensar, por ejemplo, en de desarrollar el producto como tal, sino más bien pensar en cuál es el problema que yo estoy solucionando y cuáles son los datos que este producto que yo acabo de desarrollar me arrojan para mejorarlo y para hacerlo mejor y para probar científicamente que funciona. Y acá quiero compartirle a la audiencia sobre una iniciativa que Alternova ha venido desarrollando con Stanford que se llama Cardinal Kit. Cardinal Kit es básicamente un set de herramientas open source. Open source significa que cualquiera puede usarlas, no tiene ningún costo, para desarrollar aplicaciones móviles de salud digital, en la que ya está hecha la aplicación, o por lo menos el template de la aplicación, ya está hecha la parte de atrás que recolecta todos esos datos de esa aplicación y de dispositivos médicos y de wearables, y ya está hecha la parte donde se visualizan en el mismo estándar de datos, FHIR, como le estábamos hablando ahorita, todos esos datos. Entonces, ese es el por qué deben existir iniciativas, por qué deben existir herramientas como Cardinal Kit, porque uno, si es un emprendedor, por ejemplo, o si es un hospital que necesita desarrollar, necesita velocidad, ¿cierto? Yo no me puedo gastar 2 años desarrollando una aplicación para después ir a probarla y ver que no funciona, ¿cierto? Eso no debería ser el problema, desarrollar la aplicación no debería ser la barrera, sino más bien probar y testearla con los pacientes y saber si se funciona o no, si el paciente sí le sirve o si científicamente funciona o no. Entonces creo que desde el punto de vista de desarrollar software, de desarrollar hardware, es costoso, es riesgoso, es muy especializado porque cuando uno desarrolla una aplicación de salud o un hardware de salud está recolectando datos que básicamente con esos datos, o sea, datos del cerebro de uno, datos de uno, cómo uno funciona, datos de cómo le funciona el corazón, de cómo duerme, ¿cierto? Todos esos datos son cosas súper, súper delicadas que como lo estaba diciendo Andrés ahorita y concuerdo con él, el paciente debe ser el dueño de esos datos, pero también hay que pensar en qué podría pasar, qué malo podría pasar con esos datos. Imagínense esos datos en manos de alguien
pues no sé, de Amazon o de Facebook, ¿cierto? Si saben uno cómo duerme, cómo está su corazón, qué tanto ejercicio hace, o sea, le pueden vender a uno lo que quieran. Entonces son datos bien, bien delicados. Entonces el tema regulatorio es otra barrera que, si bien yo a veces tengo como mi dicotomía, pucha, es necesario, porque es necesario proteger esos datos de forma juiciosa, también es un problema cuando un emprendedor o cuando un hospital o cuando una aseguradora, cualquier stakeholder del sector de salud quiere desarrollar tecnología. Entonces sí creo que es costoso desarrollar aplicaciones, es costoso desarrollar emprendimientos, es costoso para un hospital innovar, eh, costoso, riesgoso, regulado, todos esos aspectos que les acabo de comentar. Eh, yo tengo como dos puntos de vista ahí, uno muy alto y uno que uno puede bajar mucho más. Desde el punto de vista alto uno puede ver que cuando Estados Unidos fue a la Luna, el presupuesto de la NASA es entre 80 y 90 veces más que el presupuesto actual. Y en este momento la NASA está en capacidad de llegar a Marte. Ah, si contamos la inflación y vemos esos 80% más de presupuesto, digo, pucha, ¿cómo están logrando más con menos? Entonces, sí puede ser llegar a ser costoso, pero desplegar cosas, si uno va a la minucia, tal vez no sea tan costoso. ¿Qué es costoso? Desarrollar dispositivos, costosísimo. ¿Qué es costoso? Desarrollos muy robustos de software, es muy costoso, pero las tecnologías muchas veces ya son muy plug and play, ¿no? Entonces uno tiene la nube de Amazon, la nube de Google, la nube de Microsoft, ya tienen modelos de despliegue rápido, los despliegan en 2 días, hacen rápido un MVP, lo miden una semana, rápido, si falla, falla barato. Ya meterse en todo el tema ya del movimiento de startups hasta generar ya un producto final, definitivamente ya se necesita un músculo financiero mucho más grande. Pero yo creo que eso es lo que nos brinda la medicina y precisamente este sector. Y es que cuando uno es una organización de salud, tiene una población gigante en donde su línea de innovación puede rápidamente probar cosas y fallar barato. Si falla, falla barato y falla rápido. Y de ahí el tema que hablábamos al inicio de esta conversación, el tema de la validación. Muchas startups carecen de validación, sobre todo en Latinoamérica, y necesitamos que se validen. Y validarse es venir a grandes organizaciones y testearse y hacer pruebas ácidas realmente y ver desde el punto de vista operacional si funcionan o no funcionan. Y eso tiene costos también. Pero entonces yo por eso les digo que es como una dualidad en el sentido de que cada vez la tecnología es mucho más barata. ¿Quién se iba a imaginar que uno va a tener un monitor de signos vitales en la muñeca, en su muñeca por $200? Eso es al día de hoy, tal vez hace 20 años, 15 años, 10 años, era inconcebible. Digamos, estos grandes monitores de $5,000 que solamente están en los hospitales y ahora tenemos un reloj en nuestra muñeca que cuesta $200, $300 y que es capaz de tomar con la misma precisión esas mediciones. Entonces, ahí es donde digo, sí, es un proceso largo, costoso, pero a los días de hoy tal vez tiene una inmensa oportunidad de desarrollar. Y esas líneas de innovación, como María Clara las dice, de que arranquen desde las organizaciones y que tengan modelos muy claros y procesos muy claros, creo que alimentan mucho más ese modelo de innovación. Y toco un tema que me pareció muy interesante que María Clara lo decía, y era cómo la academia puede estar desligada de las operaciones. Y uno lo ve en Estados Unidos que inclusive siendo hospitales universitarios, el lenguaje que se maneja en la universidad versus el lenguaje que se maneja ya como su hospital es completamente diferente. Entonces, es cómo unir esos dos mundos. Siempre los recursos seguramente van a estar, hay partners en todo lado. Para irnos más lejos, mi encuentro con María Clara fue un tema nos conocimos básicamente por buscar una sinergia
y fue una sinergia que realmente nos funcionó y que nos ha funcionado, en donde tener una aplicación como es Cardinal Kit y donde yo tener un mundo de innovación donde rápidamente me están exigiendo, necesitamos probar, tengo un equipo detrás, necesito probar rápido, necesito fallar rápido, y yo decir, pucha, no puedo entrar en un desarrollo de 50.000, $100.000 para después decir, oigan, eso no sirve, apáguelo. Esto es un desarrollo de $5.000, $10.000, funciona, no funciona, hágale, vuélvelo mucho más grande. Entonces yo creo que esas son las oportunidades y ese tipo de herramientas y ese tipo de facilidades que ahora la tecnología cada vez da, creo que va a facilitar mucho más que este ecosistema de salud digital crezca. Cada vez es más fácil encontrar plataformas que no necesitan código, básicamente como plug and play, que permitan hacer desarrollo rápido. Y eso debe girar hacia allá, ¿no? O sea, cada vez el mundo va a tener menos desarrolladores, se lo están llevando de todos los sectores, entonces el sector salud, que siempre va rezagado, seguramente va a quedar también sin desarrolladores. Entonces, todo este tipo de iniciativas y todo este tipo de herramientas que permitan de una manera mucho más fácil, mucho más fluida, mucho más rápida y mucho más económica generar pruebas e implementaciones, eso va a disparar este tema de la salud digital, y los costos van a ser mucho más menores. Gracias, doctor Vázquez. Y justamente ahora... Hay un comentario en el chat de Liliana y de Jorge. A ver, Dale, dale. sí, sí, hay unos Quería comentarios. simplemente resaltar dos comentarios que vi en el chat de Liliana y de Jorge, que dicen que algo que es clave es que en las instituciones de salud haya personas que coordinen estos proyectos, y creo que es algo fundamental, o sea, que la estrategia digital de una organización en salud sea la estrategia, ¿cierto? Sea la estrategia de la entidad de salud, y sea importante, ¿cierto? Que no sean simplemente iniciativas ahí chiquiticas que nadie les para bolas, sino que realmente se vean como un tema estratégico. Como por ejemplo la Clínica Mayo, que es un caso que he conocido un poco como lo aborda, es como esta transformación digital y como la integración de estas soluciones que pueden escalar y mejorar el acceso a la salud son parte del core de esta organización, son parte del core de este sistema, que creo que es algo que AUNA también está haciendo, y que por eso le tiene iniciativas y tiene aceleradoras como la que les presentaban al principio, porque es parte de la estrategia, que creo que eso es clave. Si eso no es así, si los líderes administrativos y los que tienen la visión de hacia dónde va esa entidad de salud no les importa implementar estas soluciones, no hay cómo, ¿cierto? Eso creo que me tienen toda la razón. Muchísimas gracias, María Clara, por justamente ahondar en esos puntos. Y ahora, hablando de la conversación, hablemos un poco sobre las oportunidades, ¿no? Porque como mencionaba, a medida que el costo de las cosas está disminuyendo, también va a haber mucho más acceso para el desarrollo de soluciones. Y, por ejemplo, en este mercado de salud digital, hacia el 2025 se ha estimado que va a ser un mercado superior a los $500 millones, con un crecimiento anual de casi 30%, y se va a transformar de los sistemas de salud a modelos capitados, ¿no? Entonces, no sé si quisieran ahí comentar un poco más, María Clara y doctor Vázquez, respecto a las oportunidades que están justamente apareciendo en estos años. ¿María o yo? Yo creo que, digamos, o por lo menos desde el punto de vista o lo que yo he visto en el mercado americano, sin duda la industria de salud digital es la que más capital está levantando en los últimos, si no me equivoco, 3 o 4 años. Es la industria que más atención está recibiendo por parte de Venture Capital y de inversionistas de Private Equity, y eso quiere decir que todas las oportunidades del mundo están ahí por atacarse. También hay un montón de problemas, ¿cierto? La escasez de médicos va a ser como de 18 millones, que es una cosa ridícula, o sea, no hay médicos para atender a tanta gente, entonces también los problemas se están volviendo cada vez más evidentes y cada vez más apremiantes. Entonces creo que todo el mundo está empezando a ver
esa necesidad. Si hablamos de cosas puntuales, por ejemplo, como la salud mental, que creo que el COVID ha empeorado, ¿cierto? Ha empeorado y ha hecho que muchas personas tengan problemas de salud mental, pero también lo ha vuelto más sexy, ¿cierto? Ha vuelto más sexy que todo el mundo hable de que tiene ansiedad o de que tiene depresión, eso también es algo chévere. Entonces también como se están rompiendo un poco los tabús de hablar y de decir, yo vivo con esta condición, yo tengo esto, eso también es algo que hace más evidentes las oportunidades y hace que la gente busque ayuda más fácil, y eso es algo que también es parte de ese mar de oportunidades. Entonces, por un lado, el tema de inversión, por otro lado, el tema de la salud mental, que es uno de los grandes problemas que está atacando la salud digital y que se está volviendo menos tabú, entre muchos otros, como por ejemplo vivir con condiciones crónicas, ¿cierto? Ya no me da tanta pena decir que tengo una condición crónica, ya es más, ya lo converso, ya lo digo, o por lo menos un poco más, ¿cierto? Hay más awareness y hay menos estigma de poder compartir que uno tiene una condición crónica. Obviamente no como debería ser, pero creo que eso está empezando a mejorar un poquito. Y también creo que instituciones líderes que el mundo admira y que el mundo imita están empezando a conversar y a compartir cómo están pensando ellos o en temas de transformación digital y de salud digital. Entonces creo que oportunidades por todas partes, que cuando hay una oportunidad siempre habrá problemas, ¿cierto? Los problemas son gigantes y si hay problemas gigantes siempre habrá oportunidades gigantes. Sí, es totalmente cierto y tal vez ya hablando desde el punto de vista de organización, por eso nos movemos sobre este mundo y se está creando esta aceleradora externa donde queremos captar múltiples startups en health tech, ah, porque creemos que hacia allá se está moviendo este mundo, ¿no? Hay una oportunidad gigante, las cifras creo que son demasiado contundentes, 504.4 billones de market en 2025. Creo que eh, lo que vemos nosotros es que cada vez más este mundo de la health tech se está moviendo de la salud digital, pero necesitamos, y hablando ya específicamente de Latinoamérica, necesitamos subir el nivel. Mm, eh, Todavía nos falta ir más allá. Creo que lo que estoy viendo yo es empresas de transformación digital que venden soluciones de digitalización de procesos que deben estar digitalizados hace más de 20 años. Ah, tenemos es que mover este mundo de health tech y la salud digital a un nivel mucho más alto para empezar a realmente tener parte de esta torta gigante de recursos que hay en el mercado de inversión. Y ahí es súper importante. Y definitivamente con este tema de las oportunidades, yo creo que también es un reto súper interesante al estar Latinoamérica en un mercado potencial altísimo, con muchas oportunidades, con carencia de profesionales, con programas de salud o sistemas de salud que todavía les falta mucho mayor alcance. Creo que las oportunidades de implementar ejercicios de salud digital son todas. Las poblaciones nuestras cada vez son más viejas, por lo cual el seguimiento y el manejo de las patologías crónicas cada vez va a ser más necesario y no podemos seguir teniendo pacientes haciendo filas para pedir sus medicamentos o tener pacientes que pierdan sus extremidades por diabético, cosas que en este mundo ya no deberían pasar porque tenemos la tecnología para evitarlo. Y herramientas definitivamente nos da un panorama completo de la visualización de un paciente en tiempo real. Y no solamente fotogramas de una historia de cada 6 meses cuando un paciente va a una consulta. Y eso, cuando uno lo implementa, aunque puede llegar a ser costoso, finalmente termina impactando los costos finales de la atención y básicamente los baja. Entonces la oportunidad, yo creo, y el mensaje ahí es que es inmensa. Este es un mercado gigante, pero Latinoamérica tiene que subir el nivel, definitivamente tiene que subir el nivel. Las startups que tenemos todavía, las soluciones no son las adecuadas, algunas muy buenas, regulares, pero hay que subir el nivel porque sí necesitamos tener unas startups mucho más fuertes con soluciones no de digitalización de procesos ni arreglar problemas viejos del sector,
sino realmente dar una transformación a esa atención desde el punto de vista de salud digital. Un poco duro en esa apreciación, pero sin embargo sí es algo que hemos visto y que queremos también con esta aceleradora externa empujar y hacer crecer y que vengan estas startups a nuestro ecosistema de la región donde nosotros estamos desplegados como operación y tengamos validaciones reales. O sea, cuando yo comparo dos startups, una que me viene de Estados Unidos y una que viene de Latinoamérica, la primera barrera de entrada que yo veo a la startup es que la que viene de Estados Unidos viene ya con una validación, viene con 5 artículos científicos publicados, con despliegues en 3 operaciones grandes dentro de los Estados Unidos, y lo comparo frente a una latinoamericana y carece completamente de estas validaciones. Entonces, la oportunidad es gigante, pero también el reto y el trabajo que tiene que haber detrás, si lo hablamos desde el punto de vista de Latinoamérica, es grande y es un reto no menor, pero muy importante y súper interesante. Doctor Vázquez y María Clara, muchísimas gracias. Solo Justamente para como... completar, Sí, por favor, María Clara, perdón. yo solo un comentario final para agregar a ese tema de la... Dale, perdón, está como lagueando, pero solo quería decir algo, un comentario final dentro de esas oportunidades, y creo que es que la tecnología de salud o la salud aprenda de otras industrias y se empiece a juntar con otras industrias y haya como esa cross-polinización entre industrias. Porque al fin y al cabo todos somos clientes de esta industria, todos somos pacientes, todos somos humanos, todos vamos a pasar por experiencias de salud. Entonces, si la industria de salud aprende un poco de la industria de turismo y aprende un poco de la industria de fintech y aprende un poco de la industria de entretenimiento, como los videojuegos, que es en lo que nos especializamos nosotros, creo que también ahí puede haber una innovación muy interesante. Si se empieza a aprender y a ver ejemplos de cómo han surgido modelos en industrias completamente distintas a la salud. Excelente. Muchísimas gracias, María Clara, por ese comentario. Tenemos un espacio para un Q&A. Ciertamente lo queremos usar. También sabemos que estamos con la hora, también queremos respetar el horario de todos. Entonces, antes de venir al Q&A, quisiera comentarles un poco sobre la oportunidad del acelerador, ¿no? Y después volvemos al Q&A justamente para poder cerrar la sesión. Entonces, la aceleradora de Auna Ideas justamente va a apoyar en todo lo que ustedes han venido escuchando a lo largo de esta sesión, con la implementación, la integración, y justamente a tener ese mindset que el doctor Vázquez ha estado mencionando sobre estas diferencias que él ha podido encontrar, por ejemplo, entre las startups latinoamericanas y las startups que vienen, por ejemplo, de Estados Unidos. Entonces, puntos importantes. La convocatoria de la aceleradora cierra el 8 de mayo. Es decir, esto es en unos 10 días aproximadamente, casi 2 semanas. Cierra el 8 de mayo. ¿Qué es lo que buscamos? Son proyectos que usen tecnología para solucionar problemas de la prestación de salud en la organización o generar nuevos servicios, siendo eficientes y sostenibles. Estos proyectos pueden ser una nueva tecnología, una nueva aplicación de una tecnología existente, un nuevo modelo de negocio o proceso basado en tecnología. Entonces, eso es lo que buscamos y lo que pueden ser, los proyectos que pueden ser. Eso cierra el 8 de mayo. Entonces, siguientes pasos para los miembros de AUNA. Para todos los presentes aquí, miembros de AUNA, es que visiten nuestro landing page, está en pantalla. Si pueden, perdón, cambiar la diapositiva. Los siguientes pasos justamente para los miembros de AUNA es visitar la landing page, es www.aceleradora-auna.health, agendar office hours con nuestro equipo para recibir asesoría, resolver dudas sobre tu proyecto y cómo postular, lee el ejemplo de cómo llenar el formulario de aplicación, completen el formulario de postulación que está disponible en la página web, y cualquier duda o pregunta, por favor, el correo está ahí abajo, innovation@ideas-foundation.org. Y para los siguientes pasos para startups es: únete al grupo de empresas innovadoras y startups que trabajan, bueno, con Auna Ideas en nuestra búsqueda de transformar la atención médica.
El proceso de admisión es un mecanismo que nos permite evaluar el ajuste dentro de nuestra organización. Visita nuestra página aunaideas.org, completa el formulario para startups que está disponible en el link que pueden ver, y si tienen más preguntas, por favor escriban de nuevo el mismo correo innovation@ideas-foundation.org. También pueden, por favor, escanear el código QR que ven en pantalla para acceder al formulario para startups. Y en el caso de formulario para una, también en la diapositiva anterior también había un código QR para obtener acceso a toda esta información. Entonces, por favor, si quieren tomar unos 10 segundos y escanear ese código en este slide para los miembros de AUNA, y luego podemos pasar al siguiente slide otros 10 segundos para las startups que lo pueden escanear. Ahí está, genial, muchísimas gracias. Puedan escanear ambos códigos, tanto a la izquierda para miembros de AUNA y a la derecha para startups. Recuerden que el 8 de mayo cierra la convocatoria, y ahora sí, podemos usar este espacio para el Q&A sobre esta sesión tan interesante que hemos tenido. Hemos tenido algunas preguntas por el chat también. Voy a ir revisando algunas de las preguntas que están en el inicio, pero por favor, siéntanse libres de poner más preguntas en el chat, o incluso pueden abrir su micro y lanzar la pregunta a nuestros panelistas, a María Clara y al doctor Andrés Vázquez. Este espacio, por favor, para todas las preguntas que tengan, no solo de la sesión, sino también probablemente sobre los procesos de postulación. Acá tenemos un nuevo mensaje que acaba de llegar al chat. Le voy a ir dando... Ahí está. Fernando, creo que tienes una pregunta. ¿Puedes abrir el micro? Sí, gracias por la oportunidad. Andrés y María Clara, muchas gracias por el espacio. Mi pregunta es, estoy de acuerdo con Andrés en el sentido de que pues tenemos que subir el nivel definitivamente en Health Tech en LATAM. Eso estoy completamente de acuerdo, pero siento que una de las barreras grandes de entrada que tenemos muchas de las startups en Latinoamérica en este tema es, por ejemplo, todo lo que tenemos que hacer para poder validar con las diferentes, por ejemplo, aseguradoras o IPS en Latinoamérica, nuestra idea. Y también un poco cómo hacemos para que eso no sea tan burocrático, para cambiar, digamos, que esa mentalidad, y sé que lo hablamos un poco, pero eso ha sido, digamos, una de las barreras grandes de entrada, y creo que es una de las razones grandes por las cuales no hemos logrado, digamos, que subir el nivel en Latinoamérica. Entonces, pues ya para una pregunta más específica es cómo hacemos para nosotros como startups para poder lograr entrar, validar, probar rápido, por ejemplo, nuestros softwares con diferentes instituciones médicas en Latinoamérica. No, gracias, Fernando. Creo que eso es un tema súper importante, completamente de acuerdo. Esta es una barrera de entrada. La validación, como lo mencionaba, hace falta, y ver también desde el otro lado por qué no se logra esa validación es totalmente cierto. Hay varios puntos como a tocar de cómo superar esa barrera. Primero, cada vez más hay organizaciones a nivel latinoamericano que se están moviendo en este mundo y que buscan este tipo de asociaciones. Yo hablando específicamente por AUNA, como les menciono, tenemos lo que ustedes acaban de ver es una aceleradora que es interna, que se alimenta de startups externas en un ecosistema de innovación abierta, pero sin embargo, una cosa que mencionaba Mauricio es que a partir del segundo semestre de este año vamos a tener una aceleradora externa en donde diferentes startups pasen un proceso de validación con nosotros y finalmente tengan algo de inversión final también por parte de nosotros, si funcionan y si se validan adecuadamente. Entonces, esto yo creo que va a ser como una bola de nieve que cada vez va a ser más grande y que seguramente seguido a nosotros van a existir más organizaciones. Ahí el punto es que sean organizaciones grandes con múltiples operaciones y diversas poblaciones. Eso es vital, en salud es vital por el tema de la data. Entre más data tenga uno, mucha mayor validez. Asociarse con una clínica, con un solo site que pueda tener mucho nombre, pero que tiene una población muy, muy baja,
puede ir en contra. Entonces, en ese ejercicio, por ejemplo, llegan a nosotros, no, es que yo estoy en tal clínica y en tal hospital. Oh, sí, muy bueno, pero pues que usted solamente está validado ya con un flujo muy bajito. Y estos ecosistemas grandes de organizaciones grandes creo que deben moverse a facilitar estas validaciones y por eso nosotros también estamos como brindando esa oportunidad. Y es cambiar ese concepto que también es muy latinoamericano de la relación proveedor-comprador. Y eso con la industria grande que nosotros tenemos, los partners, ha sido como uno de nuestros mensajes. No queremos más esa relación en donde usted me vende y yo le compro y no pasamos más. Ahí estamos moviéndonos hacia un modelo de partnerships. Y ejemplo de eso es, por ejemplo, el partnership que nosotros tenemos con AWS, Amazon, que va, por ejemplo, va a ser toda la estructura tecnológica de la aceleradora externa. O grandes universidades como Berkeley que se une a esa aceleradora. Entonces yo creo que entre más grandes los ecosistemas sean, esas validaciones se van a ir dando. Eso es una barrera de entrada, pero hay que buscar en donde Argentina, por ejemplo, una operación súper importante que es muy movida en este tema y que lleva bastantes años de experiencia, mucho más allá. Es Hospital Italiano. Hospital Italiano creo que tiene un know-how súper impresionante, son HIM7, ellos también tienen modelos de innovación abierta muy interesantes, entonces las oportunidades van dando, las compañías también, las grandes compañías tecnológicas también cada vez abren más su ecosistema y lo que ellas llegan, a mí por ejemplo me llega a Amazon y digo, mire, tengo estas 10 startups de mi ecosistema que yo he capturado, le interesan y nosotros las validamos. Pero es buscar esas asociaciones, siempre buscar como ese Big Brother que le ayuda a uno de la mano, y ese puede ser una solución a medida que este ecosistema te que ir creciendo. O sea, como creció en las fintech, como creció en otros sectores, en health tech, definitivamente esto tiene que crecer. Y estas grandes organizaciones con grandes poblaciones, con operaciones diversas en múltiples países, mucho más validez le va a dar a estas compañías. Y estoy de acuerdo, es una barrera de entrada, pero las oportunidades yo creo que hay que buscarlas y generarlas porque cada vez hay más organizaciones interesadas en este tema. Gracias, Andrés. Gracias, doctor Baja, por la respuesta. Tenemos una pregunta más en el chat. Es de Liliana. Nos pregunta, para personas externas a UNA, ¿la convocatoria es solo para startups? En este momento sí, esta convocatoria, como les mencionaba, es convocatoria a la aceleradora interna, pero esa aceleradora interna lo que se consume son startups externas para darle solución a esos problemas, a esos proyectos que genera la aceleradora interna, que busca acelerar. Pero como les mencionaba, a partir de mitad de año sale la convocatoria, ya es para startups externas que quieran a través de un proceso de validación encontrar también recursos de financiación y que finalmente puedan llegar a rondas de inversión a través de nuestro canal y a través de nuestro grupo. Entonces yo creo que la oportunidad es gigante, súper interesante, como les mencionaba. Tenemos a gente de AWS detrás, dándole esa fortaleza técnica. Seguramente ahí María Clara con Alternova nos va a acompañar también. Y recursos para inversión y para validación va a tener esta aceleradora. Entonces, a partir del segundo semestre. En esta oportunidad, la aceleradora es interna, pero ese intake de startups externas lo que hacemos es crear un ecosistema gigante, tenerlas, inclusive que podemos llamarlas para el proceso del segundo semestre, pero para este proceso seguramente el proyecto que se va a acelerar es buscar dentro de esa bolsa de startups cuál es la que más se acomoda a darle solución al proyecto planteado en la aceleradora interna.
Muchas gracias, doctor Vázquez. Tenemos otra pregunta en el chat de Marfni Ortega. ¿Qué tanto deben alinearse las iniciativas con los gobiernos o las políticas públicas? ¿Se puede considerar que el mercado y las políticas públicas son principales defensores del status quo? Doctor Vázquez o María Clara, no sé si quisieran darle respuesta, por ejemplo, a estas preguntas. Muchas gracias. Yo creo que Andrés conoce mucho más el tema regulatorio y el tema de políticas públicas que yo en Latinoamérica, pero la impresión, o digamos que lo que yo he podido ver, que me parece algo bueno, es que en Latinoamérica está muchísimo más gris la regulación, ¿cierto? La regulación en temas de interoperabilidad y en temas de cómo se manejan los datos está mucho más genérica y en muchos casos inexistente, y eso implica que las compañías y las startups puedan ser mucho más creativas a la hora de crear nuevas soluciones, ¿cierto? En Estados Unidos está mucho más regulado, está todo el proceso por la FDA, está todo el proceso de cómo se tienen que hacer los estudios clínicos, de cómo se tienen que manejar los datos, etcétera. En Latinoamérica no estamos tan allá, entonces creo que en temas por lo menos regulatorios está mucho más gris. Eso implica que puedan haber en este momento, digamos que soluciones mucho más creativas que incluso instruyan al regulador y le ayuden a crear esa regulación a partir de las soluciones que se vayan creando. Y ahí ya dejo a Andrés que complemente mi respuesta y les cuente de pronto qué conoce él de temas regulatorios de países específicos. Uf, ese es un tema también larguísimo y que tiene mucho impacto en esto. Definitivamente creo que esos temas de ecosistemas grandes de salud digital deben venir mucho de la parte de regulación de gobierno y de meterse el gobierno definitivamente a tener esto, pues tener un gobierno que se le meta el hombro a este tema y que quiera tener a su población con salud digital, creo que sería de gran impacto. Pues imagínense tener un gobierno que sea capaz de prevenir en tiempo real complicaciones de enfermedades crónicas o manejo de enfermedades crónicas y tener como su base poblacional digitalizada y con tableros de control donde tengan la visualización de la salud de sus personas. Uf, eso es súper volado, pero ahí se necesita más interés del gobierno. Se hacen algunos pinos, como les mencionaba. Chile creo que es uno de los países que más avanzado está en el tema regulatorio, donde se ha movido hacia una generación de un modelo integral de comunicaciones de los sistemas de salud digital. Como les mencionaba, hablo en Colombia, en Argentina, con estos cambios de gobierno ha sido muy difícil y son más las instituciones las que jalan, como el hospital italiano que les mencionaba. Creo que ahí hay muchos baches. Estados Unidos, aunque nos lleve años luz en regulaciones, hay mucho problema de integración. El MACRA que hacía que los hospitales digitalizaran la historia clínica cerró hasta el año 2021, donde el 100% de los hospitales tenían que tener historia clínica. O sea, existían hospitales en 2020 y 2019 todavía con historias clínicas de papel en los Estados Unidos. Entonces, si uno lo baja más en Latinoamérica, pues imaginar que el tema es ahí inmenso. A mí un mensaje que yo siempre le doy a las startups que veo que son de LATAM es construyan en base a la regulación y reglamentación de los Estados Unidos, por dos motivos. Siempre en Latinoamérica ese va a ser como el estándar cuando no existe, cuando las líneas delgadas son borrosas y no son muy claras por la legislación. Ese siempre va a ser como el estándar a donde apuntar. Y segundo, la oportunidad del mercado. La oportunidad del mercado latino en español en Estados Unidos es inmenso. Y con una solución de salud digital en español que realmente tenga un alto impacto, seguramente va a ser un mercado bastante interesante para las startups. Uno de nuestros partners, que por ejemplo es el Brigham, el hospital que hace parte del sistema de Harvard University, en un proyecto que tenemos de hospitalización en casa, uno de los problemas que ellos
ellos me hacían notar cuando empezábamos las conversaciones que parte de no poder incluir a la población latina en hospitalización en casa de ellos, que es una población gigante, es básicamente la barrera idiomática. Y es porque todos sus sistemas de hospitalización en casa están en inglés. Entonces, por eso mi mensaje siempre a las startups que vienen con nosotros es trabajen con esos estándares porque seguramente van a servir para las líneas grises que tenemos en nuestros países, pero por el otro les permite a ustedes estar casi listos para entrar a un mercado tan importante como es el americano. Ahí se necesita voluntad política. Con estos cambios de gobiernos en los países donde estamos, es básicamente muy incierto lo que se venga. Es meterse como en temas de posicionamiento político que no me quiero meter, pero sí es un tema que esos espacios grises yo creo que uno los puede acotar haciendo lineamientos con, por decirlo así, con un estándar de oro que puede ser la legislación americana, con el HIPAA compliance, con el FDA. Si uno tiene una solución de esas, entrar en cualquier país en Latinoamérica es muy fácil y lo hacen las grandes compañías. Los grandes vendors de Estados Unidos y Europa vienen a nuestros países a vender y entran súper fácil porque vienen con esos estándares. Y las legislaciones en esos países dicen, pues viene con estándar americano, pues entra libre. Y lo otro que les mencionaba, la oportunidad del mercado americano es altísima, el mercado latino, hispanohablante es inmenso. Y ahí hay un potencial muy gigante y grandes compañías de venture capital queriendo invertir en esa línea. Muchísimas gracias, doctor Vázquez. Tenemos espacio, no veo más manos levantadas, pero tenemos espacio para una pregunta más. Hay una pregunta interesante en el chat, no sé si tenemos espacio para una última pregunta. Pues terminemos. Sí, a mí me da penas por el tiempo de la gente, pero Sí, dale. María Excelente. Clara, no sé si tenga cosas que hacer. Yo estoy súper disponible a las preguntas que haya. Bueno, excelente. Entonces, vamos con una última pregunta que tenemos en el chat. Juan Ciro nos pregunta, ¿cómo se preservan los datos personales en estos sistemas y cómo se almacenan tantos datos para no perderlos y mantener la historia de cada paciente con sus clínicos? Pues a ver, ahí hay dos temas que creo que hemos tocado y que Andrés mencionaba ahorita, lo del data lake. En Estados Unidos, digamos que en el caso de Estados Unidos, las historias clínicas por ley tienen que ser digitales, ¿cierto? Entonces, en el caso de Estados Unidos, cuando una persona va a un hospital y le mandan cualquier tratamiento, cualquier examen, o se registran las notas del médico que lo vio, que lo atendió, si es el médico primario, si es el médico especialista, etcétera, tienen que ir a esa historia clínica que ya por ley debe ser digital. Estamos creo que muy lejos todavía de llegar a ese punto en Latinoamérica. Ahí está, digamos que uno de los baches regulatorios, ¿cierto? Todavía en Latinoamérica no es obligatorio que la historia clínica de un hospital tenga que ser digital. En muchas partes, y creo que muchas de las personas que deben estar escuchando no saben que muchas historias clínicas en muchas partes siguen siendo de papel. Y llegar al punto donde está Estados Unidos, en el que realmente las historias clínicas sean todas o casi todas digitalizadas, nos va a costar. Entonces, en el caso de Estados Unidos, esos datos van a dar casi todos en una historia clínica digital. Como están haciendo, digamos que los casos que yo conozco pocos, entidades de salud innovadoras en Latinoamérica, lo que están haciendo para, digamos, llegar a tener esa historia clínica digital es crear lo que Andrés estaba compartiéndonos hace un momento, que es crear un Health Data Lake. Eso quiere decir crear en lo que en ciencia de datos se llama una fuente única de verdad, es decir, un lugar al que lleguen los datos de todos los softwares que tenga un hospital y donde lleguen los datos de lo que el médico registra, de lo que le pasó a ese paciente, que digamos que en términos prácticos es lo mismo que una historia clínica digital, simplemente que en Latinoamérica no está todavía regulado y no existe, digamos, ese mandato de que esas historias clínicas tengan que ser digitales. Entonces, en papel, muchos, ¿cierto? Muchos de esos datos de información en salud están todavía en papel en Latinoamérica. Algunas instituciones, como por ejemplo va migrando y va yendo, y Andrés les puede contar más de eso, a tener todos esos datos en un solo data lake, pero digamos que en Latinoamérica estamos todavía muy lejos de que esas historias clínicas estén digitalizadas. Y ya sí dejo a Andrés que les cuente más. Ahí, súper importante lo que mencionas, el tema regulatorio en cada país varía.
la custodia, por decirlo así, de la información es de la institución, pero la información pertenece al paciente. Ese es un mantra único y que no es negociable y que es totalmente acertado. Ah, hay hay varias barreras, dependiendo de las organizaciones, los sistemas, como les mencionaba, hay sistemas muy viejos, legacies, que obtener data de ellos es muy difícil, pero también hay un punto importante, y es un mea culpa yo ser médico, y es que a nosotros los médicos nunca nos enseñaron a tener una cultura del dato. Entonces, el manejo de la data clínica que nosotros tenemos muchas veces es muy pobre. Entonces, uno encuentra datos que no son adecuados, datos que no son acordes, datos que no son de buena calidad, y eso básicamente de nada me sirve yo tener un Health Data Lake lleno de, por decirlo así, basura. Entonces, ahí hay dos temas. Es el punto de la responsabilidad de los profesionales de la salud de tener una adecuada cultura del dato, súper importante. Y dos, tener estos sistemas que sean capaces de consumir data y tenerlas todas de manera homogenizada y de manera rápidamente accesible. Eso es por ejemplo, desde el punto de vista organizacional, es una labor de decoupling que hemos hecho nosotros en los sistemas core que tenemos, de tratar de extraer esos datos, homogenizarlos y tenerlos en un Health Data Lake, para que después lo que yo pueda ir enchufando para consumo y para agregar, lo pueda hacer de una manera mucho más fácil. Eso es un reto no menor, como todos los que hemos mencionado hoy acá, pero parte de estas dos aristas inmensas, y es qué cantidad, calidad de datos nosotros estamos obteniendo, y cómo realmente le podemos manejar. Nosotros podemos tener unidades de cuidados intensivos conectadas, consumiendo un montón de datos, pero finalmente cuando yo consumo datos de los dispositivos, pero no tengo esa data de manera conjunta con buena data clínica que me suministran a mí los médicos, nada estoy haciendo, porque estoy teniendo un montón de números muy lindos, pero no tengo un contexto que el médico me debe dar. Entonces, esos son dos aristas muy importantes, y eso también da tema de rato de largo de charla, porque eso es un punto doloroso cuando uno tiene sistemas digitales ya de historias clínicas. Bueno, buenísimo. Buenísimo, doctor Vázquez. María Clara, muchísimas gracias por las respuestas a todas las preguntas del público. Creo que ya hemos respondido a la mayoría, y ya no veo más manos levantadas, así que creo que podemos ir cerrando la sesión de hoy. Les quiero agradecer a todos los presentes por haberse tomado este tiempo para estar aquí, para escuchar tanto a María Clara como al doctor Vázquez. Por favor, no se olviden de la fecha importantísima de cierre, es el 8 de mayo, eso es en menos de 2 semanas, para la aceleradora de este año, ¿no? Tanto para miembros de AUNA como para startups. Muchas gracias a ti, Anthony, justamente por haber estado aquí. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias, María Clara, muchísimas gracias, doctor Vázquez, por la sesión del día de hoy, y muchísimas gracias a todos. Estamos ya despidiéndonos hasta una próxima oportunidad. Doctor Vázquez y María Clara, no sé si quieran dar las palabras de cierre. María Clara, muchas gracias, y a todos los que asistieron, María, especialmente gracias. Muy chévere esta Gracias conversación, por hay la que repetirlas. invitación. Claro que sí, y acá estoy al servicio si hay por ahí algún emprendedor o alguna persona que le entusiasme este sector, a sus órdenes y a sus servicios en algo les puedo ayudar. Sí, igual de nosotros, súper bienvenidos a esas startups que quieran hacer esa transformación. Estamos en un ecosistema que queremos consumir ah, todos estos emprendimientos. Entonces, la oportunidad está súper abiertos, y muchísimas gracias. Gracias a todos, chao, chao. Buenas noches, feliz noche a todos, nos vemos. Muchas gracias.